Pasamos a la guerra de Rusia y a la toma de Vuhledar. ¿Qué importancia tiene, estratégica o no, la toma por parte de Rusia de esta población? También está atacando ahora mismo Kurayove en la región del Donetsk. Son poblaciones que están cerca de Pokros. ¿Cómo Bueno, Vuhledar es ves la una zona. situación ahora mismo en Bueno, esta región? la segunda que has dicho, pues es una aldea más que una ciudad, es una aldea que se acerca a Pokros, no está cerca de Pokros, con lo cual lo que quiere decir es que se está acercando a Pokros. Vuhledar es una zona clave, una ciudad clave, porque es una ciudad de comunicación que además permitía a Ucrania tener cerca la posibilidad de disparar incluso con artillería de largo alcance zonas de Crimea, y además pues era una especie de centro clave para si Ucrania pudiera haber hecho algún tipo de ofensiva hacia Melitopol y Mariupol, que con ello le hubiera permitido cortar la comunicación terrestre que hay entre Crimea y el Donetsk. Es decir, por lo tanto, Vuhledar es una zona clave, estratégica, en esa zona del sur, cerca de la región de Gerson y de Zaporizhia. La pérdida, y además hay que decir que es una localidad que en la primera ofensiva que hizo Rusia no pudo tomarla. Es decir, que es una posición clave de pérdida importante para el ejército ucraniano, y además que le pone en peligro prácticamente todo su frente sur, porque le impide también mantener, es decir, si Rusia avanza un poco más, le puede impedir mantener una línea de logística, de abastecimiento de una serie de tropas que tienen esa región. Y si finalmente cae Pokros, que yo creo que va a caer, si no es en estos días, será a principal la semana que viene, le genera un problema aún mucho más grave, porque la zona de Pokros es un centro clave de comunicaciones para la logística. Es decir, la logística, la gente entienda, es el abastecimiento a las tropas que están en el frente, es decir, tanto de alimentos como de combustible como de armamento, a las tropas que tienen el norte del Donetsk, y no solo ahí, sino que le podría poner en riesgo el abastecimiento a la zona de Kharkov, que es clave para abastecer a las tropas que aún mantienen el saliente de Kursk. Con lo cual la situación estratégica de las tropas ucranianas empieza a ser bastante problemático. Yo creo, bueno, y estos días ha habido también analistas militares que lo han dicho, yo llevo ya tiempo diciéndolo, yo creo que podemos ver un desmoronamiento de parte del frente en breve tiempo. No digo en 15, 20 días, pero igual para las navidades puede haber un desmoronamiento de sectores importantes del frente, porque el problema que tiene Ucrania es el que yo dije desde el minuto cero que empezó esta guerra, tiene problemas de soldados, y en estos momentos el ejército ucraniano no tiene capacidad para tapar las brechas que se le están produciendo en diversos frentes. Es decir, tiene que ir trasladando tropas. Yo ya dije que lo de Kursk era una pamplina, tenía objetivos más políticos que militares, pero tampoco ha cumplido con los objetivos políticos. Por lo tanto, no sé a qué hacen ahí las tropas, no sé a qué siguen ahí. Supongo que también debe ser un tema de prestigio, de no retirarlas para no reconocer que eso no valía para nada. Pero la realidad es que no puede taponar las brechas que se le están produciendo, porque si traslada tropas a un sector, es como aquel que dice, ¿no? Que hablábamos en fútbol, ¿no? Si le tapas la cabeza, te tapas los pies, si tapas los pies, te tapas la cabeza. Pues si traslada tropas de un sector al otro, lo que hace es debilitar el sector de donde saca las tropas
y tampoco fortalece en gran medida al sector donde las envía y empieza a tener ya un problema. Porque claro, el problema ya no es lo que ataque Rusia, es que no tiene capacidad de resistirlo. Es decir, claro, el momento que habrá un momento en que si Rusia realiza 2 o 3 ataques simultáneos, pues el ejército ucraniano no va a poder resistirlo, es decir, porque no va a poder taponar y entonces tiene 2 opciones. La opción menos mala es hacer una retirada general y esto podría ir para irse detrás del Dnieper, volando los puentes del Dnieper y con ello establecer una especie de línea defensiva, porque ya obligaría a Rusia a intentar cruzar el Dnieper y eso siempre cuesta, es una operación costosa si el defensor tiene preparadas buenas líneas de defensa, o 2, que creo que es la peor, intentar mantener al menos determinadas posiciones, pero eso es desgastar mucho más las tropas que tiene y es pan para hoy, hambre para mañana. Porque primero, si quieres de todo no lo vas a poder defender, eso es la máxima que decía Federico el Grande, el que defiende todo al final no gana nada, al final lo pierde todo y todo no lo puedes defender en determinados momentos, por lo tanto tienes que perder algo para posiblemente igual, según vaya a la feria, pues puedas reconquistarlo. Pero si lo que pretende es, bueno, pues intentar defender algún sector porque lo considera clave y lo que hace es debilitar a otros, pues al final es que tampoco el que defienda lo va a poder defender, porque en el momento en que los rusos avancen, las zonas que a lo mejor el avance ruso esté detenido o avance más lentamente, esas tropas correrán el riesgo de quedar cercadas. Por lo tanto, también las tendrá que retirar tarde o temprano. Es decir, que ya la situación del ejército ucraniano es el que es. Y mucho más decir cosas de como la caída de Bugledad y yo creo que la de Pekrov dentro de poco, repito, no tardaremos en ver pues, un hundimiento, si no total, pero parcial del frente ucraniano, porque es que no tiene ya capacidad de defender todo el frente. Sí, este es el tema. Pero a partir de ahí, la situación militar está en la que es. Más allá de que le den las armas, se las dejen de dar, bueno, las armas se las han dado, o que le den el permiso para utilizar las armas en territorio ruso. Pero eso no le soluciona militarmente el problema. Es decir, militarmente no le soluciona el problema. Porque tú puedes, es verdad, pues si puedes utilizar las armas dentro del territorio ruso, pues puedes bombardear centros de abastecimiento, puedes evitar centros de reunión de tropas, puedes utilizar infraestructuras básicas de los rusos, pero eso no te va a solucionar el problema. Porque el problema que tiene Ucrania es que tiene el 30% del territorio ocupado y eso no lo va a acabar. Porque no tiene la capacidad de reconquistarlo y es más, es que en estos momentos ni siquiera tiene ya la capacidad para seguir defendiendo la buena parte del territorio que tiene. Entonces, la solución, bueno, la solución pasa para Ucrania, digo, bueno, pues que la OTAN envíe tropas, pero esto ya sabemos lo que significa, ¿no? Entrar en guerra general o que haga algo Ucrania que obligue a Rusia a atacar a algún país de la OTAN. Pero es la única solución que tiene, es decir, generalizar el conflicto, pero stricto sensu, el conflicto Ucrania-Rusia, en estos momentos Ucrania, la guerra, bueno, yo digo, por la guerra se pierden cuando se termina, pero todo indica que salvo que haya un giro de 180 grados que no se prevé, que no se, repito, no se prevé, la guerra la tiene perdida o la va a perder. Entonces, está la situación. Más allá, nada, que va a durar la guerra. Bueno, pues esto ya depende de muchos factores, no depende solamente del factor militar, depende ya de muchos factores. Sí,
yo creo que Zelensky no va a firmar la paz mientras tenga territorio no ocupado, y la OTAN les irá enviando dinero y tropas y armas, y entonces, bueno, dependerá de la importancia o de la contundencia de ofensiva que realice Rusia. Si realiza una ofensiva potente de cara y ojos, pues es posible que entonces sí que veamos un hundimiento general de Ucrania y que se vea forzado a firmar la paz. Si seguimos como hasta ahora, pues que va avanzando Rusia más lentamente, pues entonces pues la guerra puede durar más tiempo. Pero el resultado, sea la opción que coja Rusia, el resultado llegará a ser el mismo, no va a haber mucha diferencia. Ahí se ha hablado de un ataque a la central nuclear de Kursk por parte de Ucrania, que fue frenado por el ejército ruso, y después hay un atentado con un coche bomba o un ataque con un coche bomba en la central nuclear de Zaporilla, en la que Ucrania ha matado al jefe de seguridad de la central nuclear de Zaporilla, Andriy Korotsky, al que acusaban de crímenes de guerra. Bueno, lo que está pretendiendo Ucrania es generar una crisis radiactiva. Porque recordar que la central de Zaporilla está en manos rusas. Es decir, que por lo tanto los rusos no atacan a su propia central, que la tienen ocupada, y la central de Kursk pues es una central que es rusa. Por lo tanto, si tú atacas directamente a la central nuclear, pues lo que estás es buscando que se produzca una crisis nuclear, en el sentido de que, claro, habrá fugas radiactivas. Y eso, pues hay que recordar Chernobyl y hay que recordar, entonces, claro, evidentemente generarías toda una zona de riesgo nuclear que por allí no iría nadie, con lo cual eso, claro, también por una parte militarmente, pues te soluciona un problema a nivel de que hay zonas que ahí todo el mundo retiraría las tropas porque no sería viable tenerlas por el tema de la radioactividad, pero al mismo tiempo a ver, genera un problema mayor, porque hay que decir que la radioactividad se expande. Y a ver, es que ahora que Chernobyl llevaron partículas radiactivas a Suecia, Alemania, es decir, claro, esto estamos hablando de que el señor Zelensky está pretendiendo hacer determinadas cosas que son bastante impresentables. Pero una cosa es atacar a las infraestructuras eléctricas, que eso forma parte de los objetivos militares. Pero claro, las centrales nucleares pues también forman parte de los objetivos militares. Perdón, pero es que llevo un resfriado de nariz con estos cambios de tiempo. Y evidentemente, claro, la central nuclear es un objetivo militar porque es un objetivo energético. Pero, hombre, vamos, el riesgo que supone eso, porque si explotara el reactor, estamos hablando de peor que la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki. Entonces, yo creo que hay que tener también cuidado con lo que se ataca y con lo que se quiere hacer. Yo veo ya mucha desesperación, y creo que en esa desesperación los que le están apoyando, y digo desde el bando occidental, le tendrían que pegar un tirón de orejas en función de qué cosas se quieran atacar, porque el riesgo ya no es solamente para la zona, que sería muy importante, sino que el riesgo también es de contaminación radiactiva para muchos países de la zona que le están alentando. Sí, yo creo que también tenemos unos dirigentes que hay que hacérselo mirar también. Hay que hacérselo mirar. Porque estás poniendo en riesgo también a tu población. Evidentemente a España es difícil que llegue, pero zonas como los países bálticos,
Polonia, etcétera, que estos son los países más beligerantes contra Rusia, ahí sí que le va a llegar la radioactividad. No, yo no sé también qué piensan con su ciudadanía. Según el jefe de la administración militar de Pokrovsk, Rusia ya ha destruido la mayor parte de las infraestructuras de la ciudad y afirma que están a 4 millas, a unos 7 kilómetros de la ciudad. Afirma que los están dejando sin electricidad, sin agua y sin gas. Bueno, lo que está pretendiendo, a ver, estos son objetivos militares y también lo que pretende es que la población se vaya. Es decir, y también hacer complicada la vida a las tropas que hay allí. Porque si no tienes luz, no tienes gas, no tienes tal, pues también la vida de las tropas que estén situadas ahí, pues también se hace más complicada. Bueno, eso forma parte de los objetivos de la guerra. Es decir, si vas a ocupar una ciudad, hombre, pues si mantienes si antes de llegar a la ciudad está con todos sus aspectos energéticos y aspectos tal al 100%, pues es evidente que primero que la población, pues, si no la ha evacuado Ucrania, pues bueno, pues ahora aparte pues parece que se ha ido ya mucha gente, esto también, que, por lo que se dice. Pero claro, las tropas también están más cómodas, es más fácil habituallar, ¿no? Si tienes todas estas infraestructuras sin tocar, si las destruyes, pues es evidente que la vida para ellos y el abastecimiento para esas tropas es más complicada. Por lo tanto, esto forma parte del objetivo militar. Todo pasa en todas las guerras y se hará siempre igual. Parece que Orbán quiere hablar con Rusia y Ucrania para negociar una paz, con Rusia y con China, perdón, para negociar una paz en Ucrania. Todo esto no vale para nada, está muy bien que se hable, pero esto no sirve para nada. Porque mientras Orbán irá allí, Rusia y China le dirán esto, y el otro Zelensky dirá que no, pues acabó. Es igual que cuando las otras que se hizo la conferencia que montó Zelensky, Rusia dijo que no, pues acabó. Y todo esto me parece una pamplina, bueno, pues tienen que hacer, todos estos eventos diplomáticos forman parte también del teatro, y ya está. Yo esto no le doy mayor importancia porque esto no sirve para nada. A ver, cabeará mucha gente de Europa porque Orbán se reúna con Putin otra vez o con alguien de Rusia, pero bueno, tampoco va a ir a ningún lado. Ucrania ha abierto la primera oficina de reclutamiento de la Legión Ucraniana en Polonia y también se están planteando la posibilidad de reducir la edad de reclutamiento a los 20 años. ¿Eso puede ser un signo de que se están quedando sin gente en el ejército? Pues es que ya llevamos tiempo que así, claro, es que este es el problema. Claro, ¿qué está haciendo? Bajar la edad de esto, pues al final Hitler metía gente de 14 años. ¿Y qué está sacando ahora? Bueno, pues gente que salió de Ucrania, pues tenían familias y no sé qué, que son exiliados, emigrantes, lo que tú le quieras poner el nombre que quieras, o refugiados, pues ahora lo que está poniendo es que vuelvan. Claro, porque el problema que tiene, repito, el problema que tiene Ucrania es que no tiene soldados. Ya está. Y si sigue la guerra, pues rebajará la edad y lo meterá a 18. Es que este es el tema. No hay mucho más. Si cuando tú estás tomando estas medidas es porque la situación que tienes en el frente es el que tienes. Y no tienes soldados. Está. Sí, porque las levas se hacen de las edades normales, pero claro, llega un momento en que las edades normales ya no te cubren las pérdidas que tienes en el frente. Porque yo imagino, yo no sé, pues como no sale ninguna información, supongo que cuando acabe todo, pues tendremos todas las informaciones completas. Pero el problema que tú tienes, el problema que se tiene, a ver, que en las guerras hay bajas. En los dos, Yo aquí no hablo de Ucrania solo, en los dos. Entonces, para tú mantener, pues, lo que se hace, sí, lo que se hace es
mensualmente. Sé que esto suena que parece que sea la contabilidad bancaria o de una empresa, pero funciona así, no le puedo hacer más. Lo que se hace es cada unidad del frente, cada unidad que está en combate, pues envía el número de bajas que tiene, tanto por los que han fallecido como los que están heridos. Algunos heridos van a volver, otros no, porque los que quedan muy mal pues ya no vuelven al frente. Entonces, estos se consideran también bajas absolutas. Es decir, las bajas absolutas son los fallecidos, los prisioneros y los que quedan heridos que no pueden volver, porque quedan mutilados, porque han perdido un brazo, una pierna, lo que sea. Y luego están los heridos que sí, son heridos leves y tal, que estos pueden volver. Entonces, lo que se hace es qué bajas tiene esas unidades. Entonces, la nueva leva lo que hace es taponar, es decir, o sustituir esas bajas. Claro, llega un momento que las levas normales ya no son capaces de sustituir las bajas que has tenido. Entonces, ¿cómo se consigue? Por un lado, bajando la edad de reclutamiento y aumentando la edad de servicio militar. Entonces, te encuentras que va gente más joven y gente más mayor. Cuando esto se produce, es por lo que he dicho, porque no hay suficiente gente entre las levas normal para sustituir las bajas que tienes. Entonces, en estos momentos yo supongo, por lo que se ve por las leyes que está haciendo de reclutamiento, que tiene un déficit importante en las tropas que tiene en el frente. Y entonces, para cubrir esas bajas, para que las unidades no sean deficitarias, en el sentido de que tengan menos personal del mínimo establecido para que sea una división, sea una brigada o sea un ejército, lo que está haciendo es bajar la edad de, ya subió, es decir, la edad de servicio, y ya fue gente de 40 años. Lo que está haciendo es bajar la edad de reclutamiento a los 20 y además pues coger a gente que está la que eran los refugiados. Bueno, ahí se apuntará aquí que se quiera apuntar, porque claro, están fuera pues obligación de aquella manera, porque si no os apuntan pues a no ser que Polonia les obligue porque le digan ustedes no se apunta al ejército, les echa a usted y a su familia, pues que hay un problema y dependerá de la voluntad de los que están allí. Pero el tema es este, de que en estos momentos pues tiene un déficit y creo que importante para cubrir las bajas que tiene en la línea de frente. Esta es la realidad y debe tener, pues eso, me imagino, debe tener muchas unidades con déficit de soldados. Es decir, que hay menos soldados de los que correspondería al estándar. Es decir, en este ejército hay un estándar. Es decir, ¿no? Pues hay peleados ejércitos, pues tienen un número. Pues hay 3.000 o 4.000 en una brigada, en una división 20.000 o 30.000, depende. Bueno, pues en estos momentos debe tener pues déficit en unidades. Por lo que leí, parece que está fusionando unidades. Bueno, pues esto es un poco lo que hacía el ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial, para disimular el déficit de soldados, lo que hacía era fusionar. Pero bueno, eso no te soluciona el problema. Porque al final el déficit es el mismo. Porque el problema que tienes es que tienes menos soldados que kilómetros cuadrados que defender. Y eso no te soluciona ningún problema. Eso es disimular el problema. Y entonces, este es el tema. Ya está. Y repito, las armas las pueden enviar. Si no tiene gente que las haga servir, como el ejemplo histórico de que estamos en la Segunda Guerra Mundial. Alemania, cuanto más armas produjo, fue en el finales del 44, primero del 45. Cuando estaban los aliados en Alemania y los rusos en Alemania, la mayoría estaban en las fábricas y en los almacenes. No había gente para llevarlas, pues
¿qué más te da las armas que tengas? Porque al final las armas las tiene que llevar alguien. Si no hay nadie, pues tú puedes tener las armas que a ti te dé la gana. O sea, va con un misil, se aprieta un botón y sale, ¿no? Va con una persona ya tienes bastante. Pero el misil solo no te soluciona la vida. Entonces, que le envíen aviones, o le envíen tanques, o le envíen fusiles, o le envíen pistolas, si al final no tiene gente que las dispare, pues ahí estarán. Ahí estarán. Rusia afirma que ha causado 20.000 bajas ucranianas solo en la región de Kursk. Bueno, es que, vamos a ver, primero, yo siempre, cualquier persona que te haga un análisis militar mínimamente serio, te dirá que en las ofensivas siempre se pierden más soldados que en la defensiva. Siempre. Aunque sea una ofensiva que yo creo que a Rusia le pilló con el pie cambiado. Y era una zona donde no tenía unidades de primer nivel, pero aún así, pues habrá perdido. Y en estos momentos, a ver, por lo que todo el mundo sabe, yo lo diga, ni Ucrania lo niega, la brecha se está cerrando a pasos agigantados. Por lo tanto, eso quiere decir que allí ha perdido muchas tropas. Bueno, pues si ha perdido 20.000 allí, más lo que está perdiendo en Bugledar, que ha perdido también un montón de soldados, y lo que está perdiendo en otras zonas, más lo que ya ha perdido, pues repito, está en déficit de soldados. Y esta es la causa de las nuevas leyes de reclutamiento que está haciendo. Si tú no tienes problemas de soldados, las levas las mantienes como siempre, porque la leva te cubre. Ahora, si tú tienes un déficit de soldados, pues es evidente que la leva sola no te cubre. Y entonces pues necesitas más soldados. Entonces tienes de eso, pues dos maneras, bajando la edad de reclutamiento y apuntando a gente pues hasta 50 y pico de años. Y si sigue así, pues apuntar hasta los de 60. Para hacer tareas de retaguardia, pero bueno, las tareas de retaguardia ya te libera soldados que los puedes llevar al frente. Pero si estas leyes solo significan que no tienes soldados. Esto cualquier militar, cualquier analista militar, cualquier historiador militar, pues te va a decir lo que significan estas leyes. Y no hay más. ¿Sí? La propaganda puede ser la que sea. Pero estas leyes significan que no tiene soldados. Que tiene déficit de soldados en el frente. Que por lo tanto tiene que meter a todo Dios. Como ahora, en el momento, es decir, ahora ha creado también unidades de mujeres combatientes. Vale, si las mujeres tienen derecho a ir al ejército, pues también pueden ir a la guerra. Pero ha creado, él decía que no, y al final ya las ha creado. Bueno, pues también incorporar a la mujer en el frente también es una prueba, perdón, no me salía la palabra, de que empieza a tener problemas. ¿Está? Sí, ¿está? Porque si antes no estaban en el frente y ahora las envías, es porque te faltan hombres. ¿Está? No porque de golpe ha dicho, hombre, todos somos iguales, viva el feminismo, las mujeres también pueden luchar. Porque eso lo podías haber dicho en el minuto 1. Si en el minuto 1 dices, no, las mujeres no, pues las mujeres hacen otras tareas dentro del ejército. Y ahora las envías al frente, es porque con los hombres no tiene suficiente para cubrir las bajas que hay. De todas las leyes que está haciendo en el tema de reclutamiento es porque tiene déficit de soldados. Y eso, pues llegará un momento que las levas y estas leyes no le van a solucionar el problema. Porque la capacidad combativa que tienen determinadas edades de la población no son edades para estar combatiendo, porque un crío de 17 años, 16, 17 años no puede estar en el frente, no debería estar en ningún frente de guerra, pero aparte
puede estar. Y una persona de 60 años, tampoco que me pongo yo, que ya los tengo, no estamos para ir al frente. Entonces, si la capacidad combativa pues es la que es. Entonces, el problema es este. Ahora, evidentemente, con eso disimula y tapa pues, el déficit de soldados que tiene. Ya está. Pero aún así, yo creo que con estas levas no va a cubrir. Porque el problema que tienes es que cuando tú estás ya de retirada, pierden más tropas que las que te entran. Porque como tienes una necesidad imponada hoy en día, oye, pero tú has dicho que la ofensiva muere más que en la defensiva. Sí, pero el problema es que cuando tú tienes una necesidad imperiosa de tener soldados en el frente, normalmente los envías con una preparación militar, no digo nula, pero sí baja, porque te urge tapar los agujeros del frente. Y entonces esa gente que va, como tiene escasa capacidad, son carne de cañón. Y por lo tanto no te soluciona el problema tampoco. Porque en la retirada no tienen esa capacidad de esa formación que se hace a través de las maniobras, a través de la preparación militar, para saber cómo moverte en caso de una ofensiva del enemigo. Y por lo tanto, normalmente caen. Aparte que el espíritu combativo se va reduciendo. Y muchos de ellos, cuando se ven en situación precaria, pues se rinden. Porque aquí no nos queremos morir nadie. Aquí no estoy acusando a los ucranianos de cobardía. No nos queremos morir nadie. Por lo tanto, la gente se rinde. Entonces esto no te soluciona el problema. Porque al dentro de 4 días vuelves a tener otra vez el déficit de soldados. Y llega un momento que ya no lo puedes cubrir. Ya no lo puedes cubrir. Porque ya no tienes soldados para cubrir. Ya no hay gente. Porque no vas a llevar a los de 80 años. Ni a los de 10 años a luchar. Por lo tanto, llega un momento que no tienes a nadie para llevar. Y esta es la situación a la que se dirige Ucrania. Cuanto más dure la guerra, más se encontrará en esa situación. Y hombre, esta situación Zelensky la sabe, porque Zelensky no tenga ni pajotera idea de militar, hombre, tiene militares que le asesoran. Y hombre, esto es de ABC, de militar, esto no hace falta, esto, repito, no hace falta tener una formación militar amplia, simplemente con que tengas una pequeña formación militar, o historiadores militares, o gente que interesada en el tema militar, esto lo sabe. Por lo tanto, los generales que tiene a su alrededor, esto se lo han dicho. Porque entonces, ¿cuál es esa desesperación de intentar, si es posible, que el conflicto escale? Porque dentro de la escalada del conflicto es la única posibilidad que tiene Ucrania de ganar la guerra. Porque esto ya no sería, hombre, yo creo que no es una guerra, lo he dicho muchas veces, no es una guerra Ucrania-Rusia, es una guerra OTAN-Rusia. Pero una OTAN que aparece tapada detrás. Entonces, otra cosa es que ya la OTAN se quite la careta definitivamente y entonces entre. Entonces, esto es lo que busca Zelensky. Que entre directamente, más de lo que está. Y más de lo que está es que envíe tropas. Entonces, ahí sí que le soluciona el problema. Menos momentáneamente. Pero ya le soluciona el problema. Porque entonces ya la guerra ya no está circunscrita a Ucrania-Rusia. Entramos en otro escenario. Y esto es lo que busca Zelensky. Por estos ataques a las centrales nucleares, por eso pedí que le piden permiso para utilizar las armas en territorio ruso, porque todo eso él sabe que no cambia el curso de la guerra ruso-ucraniana. Pues militarmente no la va a cambiar, pero sí que puede provocar una escalada del conflicto. Y en la escalada del conflicto es donde él ve la única posibilidad que tiene Ucrania de ganar esta guerra. Pero una guerra ya directa, con las caretas quitadas, OTAN-Rusia, Rusia o la pierda o se venga a negociar.
Este es el tema. Y no hay más. No hay más. Bueno, pues pasamos a otro conflicto.